En All You Need Is Lab, la conversación sobre educación salta al pizarrón. Una reflexión sobre innovación en el aula y otras materias. Siempre en USACH 94.5, la radio de una sala que cambia. Bueno, se los contaba hace poquitos minutos. Estos días algunos colegios han tenido que suspender sus clases presenciales por casos de coronavirus. Seguramente te has enterado. Y en esta línea vamos a retomar nuestra conversación periódica con Educación 2020, profundizando los resultados de la tercera encuesta Estamos Conectados. Nos enteramos de ella hace algunos días, que intentó responder cómo están las confianzas en el retorno presencial. Así que, para profundizar en aquello, hablamos con Javiera Martínez, coordinadora de Políticas Públicas de Educación 2020. Javiera, ¿cómo estás? Y gracias por conversar con nosotros de nuevo. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Te escucho fantástico, mejor que nunca. Buenísimo. Oye, Javiera, ¿cómo están entonces? Un poquito perogrullo partir con esta pregunta, pero viendo justamente ese contexto que yo presentaba para anteceder la entrevista, en Providencia, por ejemplo, hace 3-4 días, si no me equivoco, se suspendió en todo un colegio por un caso de coronavirus las clases, que por supuesto es la medida que se tiene que tomar ante ese escenario, pero ustedes hicieron esta encuesta para justamente tomarle el pulso a eventuales situaciones como esta. ¿Cómo ven ustedes que estaba el ambiente con las familias, con los apoderados, para retomar eventualmente un segundo semestre como está haciendo ahora? ¿Y cómo responderían también si es que se daban casos como este, de eventual cancelación y tener que volver nuevamente a clase remota? Sí, Iván, mira, como tú dices, esto es parte de los protocolos y está bien que suceda, que se suspendan las clases cuando hay contagio. En algunos colegios deciden focalizarlo en algunos cursos, ¿no?, donde han existido las probabilidades de contagio, pero eso implica que los protocolos están funcionando y eso es una buena señal. Que las escuelas estén abriendo, se estén atreviendo a reabrir, estén en las condiciones para que los estudiantes y las estudiantes puedan volver, es una noticia súper importante, y sabemos que en muchas comunidades se va a dar esta situación, ¿no?, que van a estar entrando y volviendo. Ahora, respecto de tu pregunta, en la encuesta, nosotros preguntamos, es la encuesta Estamos Conectados, que aplicamos con Ipsos, la aplicamos entre junio y julio, o sea, como esto ya pasó hace un poquito de tiempo, el reporte que tenemos es un mes atrás más o menos, y ahí lo que nosotros vimos es que efectivamente había una preocupación de padres y apoderados por enviar a sus niños y niñas a clase, por la probabilidad de que existieran nuevos contagios o que aumentaran los contagios en las comunas que ellos residían. Esta es una de las principales razones. Nosotros le hicimos la pregunta específica a ellos, en el fondo, cuáles serían las razones que en el fondo no te motivan a enviar a clases, y ahí las que aparecen con mayor prevalencia, por decirlo de alguna forma, es uno, el tema de, en el fondo, que no se encuentran vacunados. Uh-huh. También que ellos creen que sus niños no van a respetar todas las medidas sanitarias de distanciamiento social, por ejemplo, de la limpieza de manos y todo lo que implica el cuidado en un contexto de pandemia y contagio. Y la tercera razón tenía que ver con la posibilidad de aumento de contagio en sus comunas. Entonces, eso estaba reportado en la encuesta y nosotros sabíamos que iba a ser, es una preocupación, razón por la que también algunos apoderados tampoco están mandando a clases hoy, algunos prefieren seguir con clases a distancia, pero en muchas comunidades también se está volviendo a clases porque se sabe que los establecimientos están tomando las medidas de seguridad, están los protocolos, están la infraestructura adecuada para volver a clases. Entonces, es un tema que nosotros hemos dicho en distintos medios, ¿no? Retomar la confianza de volver a clases iba a ser un proceso que iba a tomar un poco de tiempo, sabíamos que no iba a ser algo automático, y en el fondo que se tomen las medidas, por ejemplo, en este caso que tú mencionas como Providencia, cuando ocurre, es una buena señal de que los protocolos están funcionando y es una señal de confianza hacia las familias también. Oye, Javier, una cuestión que llamó la atención, llamó la atención a nivel de, por supuesto, los resultados de la encuesta, pero como muchos estudios, a veces la gente dice, el sentido común o lo que uno ve en la calle a veces habla antes que las cifras, ¿no? Por ejemplo, esta brecha que hay en el desglose que hacen colegios municipales, particular subvencionado, particular pagado. Cuando se habla de la dependencia que hay del establecimiento, por ejemplo, los vacíos que puedan haber en el aprendizaje. Bueno, hay un montón de brechas que existen en este desglose que hicieron según la proveniencia o el tipo de establecimiento. ¿Por qué crees tú que está? Es una pregunta, de nuevo digo yo, quizás que está en el imaginario ya como lista la respuesta, pero a partir de la información que ustedes pudieron recopilar,
por qué se da esa brecha tan fuerte, porque no estamos hablando acá, no estamos hablando de un poquitito tendiente, no, o sea, un 64%, por ejemplo, de los colegios municipales dice que prefiere continuar con la educación a distancia versus un 20% de los colegios particulares pagados, o sea, hay una diferencia sustantiva. Sí, esa es una pregunta que, claro, cuando le preguntamos a los apoderados, por ejemplo, si los colegios tomaban todas las medidas necesarias para volver a clase, como tú dices, los papás y apoderados de colegios particulares pagados, en su mayoría, decían que volverían a mandar a clase, y en los establecimientos municipales y de servicios locales veíamos que la disposición de las familias era menor. Y esto, como es un tema que nosotros lo que hemos repetido reiteradas ocasiones es que esto está reflejando una desigualdad como de información también que hay y también de las condiciones, que no existía la seguridad muchas veces en las familias de que estuvieran las condiciones para volver a clase. También tenemos la situación de que los establecimientos particulares pagados, por ejemplo, llevan mucho más tiempo que los municipales en apertura, incluso desde el primer semestre, ¿no? Entonces, desde que se podían abrir los establecimientos. Entonces, eso también puede ser una señal que entrega mayor confianza a las familias. Pero efectivamente lo que nosotros vemos en la encuesta es que tenemos dos Chiles en el sentido de que los padres y apoderados de establecimientos particulares pagados tienen mayor disposición a mandar a clases, y también cuando les preguntamos a los padres, apoderados y también a los niños, les preguntamos como cuántos habían tenido oportunidades de asistir a clases en el último tiempo, también vemos que, por ejemplo, el 80% de los niños que asisten a establecimientos públicos no había tenido ninguna oportunidad de clases presenciales, versus el 91% de los niños que asisten a colegios particulares pagados, que en su mayoría, o sea, el 91%, sí habían tenido alguna oportunidad de clases presenciales. Y esto es un tema central, Iván, porque en el fondo todos los organismos internacionales ya han dicho en todos los medios, por todos los informes, que la escuela no es posible de reemplazar solamente con actividades a distancia. Entonces, ya a las brechas de aprendizaje que teníamos antes por nivel socioeconómico, esas brechas se van a acrecentar a propósito de que los estudiantes de colegios públicos, que generalmente son los niños también de niveles socioeconómicos más bajos, han tenido menos oportunidades de volver a clase. Y lo que vemos, eso sí, que en estas semanas que ya tenemos del segundo semestre, la situación ha ido cambiando un poco. Sabemos que en la actualidad alrededor del 70% de los establecimientos ya cuenta con actividades presenciales. Sabemos que ese 70% no es que el 70% de los estudiantes esté yendo, sino que el 70% de los establecimientos abrió sus puertas para volver a clase con un aforo limitado. Y estamos a la espera de datos de cuántos son los niños que efectivamente están asistiendo, ¿no? Pero sabemos que ese porcentaje es un poquitito menor en colegios municipales. El 47% de los establecimientos municipales efectivamente se abrió, y hay algunas comunas como la Araucanía, regiones como la Araucanía y la de Los Ríos, que tienen un porcentaje un poquitito más bajo, cerca del 14 y 21% de reapertura. Entonces ahí es importante también las oportunidades que tienen los sostenedores, los encargados de la educación a nivel municipal, de colaborar y compartir experiencias, porque sabemos que la gestión educativa es un tema completamente distinto cuando se tiene que hacer en un contexto de emergencia sanitaria. Entonces es súper importante como que se generen los espacios de aprendizaje y de compartir experiencias entre sostenedores para que se puedan ir aprendiendo unas experiencias con otras, y poder en el fondo entregar oportunidades para que todos los niños y niñas puedan volver a clase en lo que queda del segundo semestre, ¿no? Oye, Javiera, bueno, estamos hablando con la Coordinadora de Políticas Públicas de Educación 2020, justamente profundizando los resultados de esta encuesta. Estamos conectados, viendo las confianzas, cómo están para el retorno presencial, que digamos ya está totalmente en marcha. Digamos, las universidades de hecho también están no necesariamente volviendo presencial, pero también evaluándolo, distinto según la situación en cada región. Pero te quería llevar al caso también de los estudiantes, porque no solamente consultaron a apoderados, bueno, profesores también, ya vamos a llegar a aquello, pero también le preguntaron a los estudiantes. Y acá me surge la siguiente inquietud, porque previo a la pandemia, los intentos, por lo menos acá en Chile, con la teleeducación, educación a distancia, clases virtuales, como les queramos llamar, habían sido bastante poco o poco familiarizados. No estaba muy difundido, no era algo masivo. Así, clases virtuales siempre era por debajo, digamos, de la clase presencial, y podemos coincidir que con la pandemia esto estalló y nos vino en la cara a todos, y ahí sí que nos enteramos de que esto existía y era algo posible. Pero, pese a eso, le hicieron la pregunta, ¿qué tanto
digamos, por ejemplo, valoras el colegio, la escuela, luego de las clases virtuales? ¿Qué tanto te gustan más las clases presenciales que a distancia? Y todos, y estoy hablando acá, digamos, de 3/4 de los consultados, dicen que efectivamente siguen valorando más ir al colegio o a la escuela, les gustan más las clases presenciales que las clases a distancia. Entonces, me entra la duda acá, ¿fracasó con esto de la pandemia? ¿Podemos decir que fracasó quizás la educación a distancia acá en Chile, las clases virtuales? ¿O qué oportunidad tenemos de acá en adelante para quizás hacer un segundo intento, y dónde? Sí, no, yo creo que en ningún caso tenemos que pensar que las condiciones que tenemos, porque claro, hoy día tenemos una situación, un respiro de la pandemia, por decirlo de alguna forma, y esto nos permite la presencialidad, pero nosotros sabemos que el tema de estar yendo y viniendo puede ser algo que dure un poquitito más de tiempo. Por lo mismo, nosotros también hemos insistido en que es súper importante que se sigan asegurando las condiciones de conectividad, dispositivos, acceso a Internet, para que se mantenga la educación a distancia. Eh, porque sabemos que va a ser una situación, un escenario híbrido probablemente en lo que queda del semestre y quizás parte del próximo año, no lo sabemos ahora. Pero lo que sí nos mostró la encuesta, como tú bien dices, es que hay una gran disposición de los estudiantes a volver al colegio. O sea, es súper interesante ese dato que tú mencionas de que muchos de ellos señalan que valoran el colegio ir al colegio más de lo que lo valoraban antes. Sí, y eso es una muy buena señal en términos de que hay un interés y una motivación por estar en el colegio, porque el colegio no es solamente un lugar de aprendizaje, es un lugar de contacto con tus amigos, con tus amigas, es un espacio de contención, muchas veces es un lugar muy seguro para los niños. Entonces, es súper importante la relevancia que adquiere la escuela como lugar de encuentro, como un espacio de pertenencia, como un espacio de comunidad en el contexto de la pandemia, y que si bien el aprendizaje a distancia, las clases a distancia te aseguran algo de conectividad con las oportunidades más de aprendizaje, hay un tema que tiene que ver como con recuperar vínculos, con recuperar cotidianidad, que eso no ocurre a distancia. Entonces, yo diría que no, que efectivamente la educación a distancia se va a mantener por un tiempo, que vamos a tener este escenario un poco más combinado, que no hay que renunciar a eso, que se tienen que seguir haciendo esfuerzos en esa línea también, pero que evidentemente la escuela no es solamente un lugar de aprendizaje, y por lo mismo siempre va a ser el espacio privilegiado probablemente para aprender para niños y niñas, ¿no? Como dónde están tus amigos, dónde están tus profesores, tu comunidad. Y de hecho, a ver, la comunidad también involucra, por supuesto, a los profesores, que ya sabemos, de hecho hacen un desglose ahí de las principales emociones, y lamentable coincidencia que en todos está preocupado y estresado, digamos así, como en el tope, ¿no? De las emociones que sienten no solamente los profesores, sino que también apoderados, estudiantes, incluso los integrantes de los equipos directivos de los colegios. Por ahí en los estudiantes asoma como una excepción la emoción aburrido, ¿cachai? O sea, igual como que eso nos puede quizás dar una alerta. Y en esa línea quería enganchar con también lo que pasa con los profes, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué quizás se están aburriendo los estudiantes? Puede pasar también por la jornada y lo duro que está haciendo esto para los profesores. Están hablando y admiten en la misma encuesta de jornadas laborales súper extensas, vidas familiares que se han visto afectadas. Entonces, una cosa como que rebota también a los otros miembros de la comunidad, ¿no? Sí, y también la misma encuesta, Iván, nos muestra que la clase, el formato pedagógico más común, que en el fondo ocurre en el contexto de cuando ya se vuelve a clases, es la clase presencial. O sea, tú tienes alumnos en la sala de clase y en simultáneo tienes también estudiantes que están conectados en clases a distancia, claro, híbrido. Entonces, ese es el modelo de clase más común que tenemos hoy, y eso es súper demandante para los docentes. O sea, como entonces, eso sumado a que también la jornada laboral se extiende un poquitito, porque también hay que llegar a atender otras cosas de los estudiantes que tampoco se pudieron conectar, porque están los que llegan a clase, los que se conectan a distancia, y también los que no tienen ninguna posibilidad de ninguna de las dos cosas. Entonces, hay como una extensión de la jornada laboral de docentes que genera mucha carga a una profesión que históricamente ha estado bien recargada, ¿no? Que siempre han tenido como que dedicarle tiempo de su vida personal a la corrección de pruebas. Por ejemplo, esa es una historia que todos conocemos, ¿no? Que se ha ido mejorando con la carrera docente, que es una política recientemente aprobada hace un par de años atrás, que redistribuye un poquitito las horas que tienen frente a sala de clases con las horas que ellos tienen para planificar y para revisar evaluaciones y para
para, en el fondo, para preparar el aprendizaje, pero efectivamente el contexto de la pandemia impuso muchos desafíos a la labor docente, como decimos, como por el contexto en el que tienen que enseñar ahora, pero además porque requería un nuevo tipo de habilidades en la enseñanza a distancia, ¿no? Como habilidades tecnológicas, pero también enseñarles a los estudiantes cómo ellos también podían ser más autónomos en gestionar el aprendizaje y también ayudarlos a diferenciar, por ejemplo, cuándo podían acceder a un tipo de conocimiento que podía ser más verídico, no cuando estaban haciendo una búsqueda por internet. Entonces requiere desplegar un montón de habilidades para apoyar a estudiantes en su aprendizaje, que son altamente demandantes. Vemos que hay profesores, por ejemplo, que han estado dedicándose a hacer tutorías personalizadas a sus estudiantes para poder acompañarlos un poquitito, que los tienen que llamar a las 7 de la tarde, por ejemplo, otros profesores, que es a la hora que llegan los papás y que ellos tienen acceso al celular, tienen que llamar a los estudiantes a esa hora, por ejemplo, para darles retroalimentación de las tareas. Entonces, es una situación a tener en cuenta, es una situación que hay que estar pendiente de. ¿Ad honorem, perdón, así como por amor al arte, digamos? O sea, como parte en el fondo de su labor y claramente parte no remunerado. No, claro, o sea, sí, lamentablemente sí, esa es la situación. Como yo te digo, está esta ley de carrera docente, esta política que en el mediano o largo plazo va a terminar cambiando un poco más va a terminar mejorando un poquitito de lo que tenemos hoy, la distribución de horas en aula, horas para planificar, pero esa es una política que está tomando, bueno, que tiene un tiempo de implementación, que todavía esa distribución de horas no es tan amigable, diríamos nosotros. Entonces, ahí es súper importante que las medidas que vayan como tomando las autoridades en el mediano y largo plazo, son súper importantes que las medidas que vienen, poner atención al bienestar emocional y socioemocional de docentes, también de los estudiantes. Las cuarentenas prolongadas generan efectos emocionales en las personas. Yo creo que todos hemos sido como parte de ese proceso, entonces va a haber que atender esa dimensión, y además va a estar la dimensión, la tremenda tarea de la recuperación de los aprendizajes, ¿no? Y de lograr como volver a disminuir un poquitito las brechas que tenemos por niveles socioeconómicos. Entonces, son tremendos los desafíos que se nos vienen, sumado al desafío también de cómo pensamos la escuela. ¿La escuela va a seguir siendo la misma? ¿Vamos a seguir como con la misma estructura? ¿Vamos a poder tener a 45 alumnos en la sala de clase el próximo año? O sea, yo creo que son todas preguntas que se abren, desafíos que vienen bien importantes y donde hay que tener los ojos bien puestos y ponerse a esa tarea, ¿no? A trabajar y apoyar en esa tarea. Ya, pues Javiera, un gustazo. Muchas gracias por conversar con nosotros, como siempre, coordinadora de Políticas Públicas de Educación 2020. Estábamos ahí profundizando los resultados de la tercera encuesta. Estamos conectados, que de hecho pueden encontrar, si quieren ahí profundizar, en educación2020.cl, en la pestañita Estudios, está la encuesta Estamos Conectados, para que la revisen ustedes mismos. Gracias, Javiera, que estén muy bien. Chau. Gracias, Iván. Chao.